Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 19 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. La semana pasada se reunió el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba se llama, con los ministros de defensa de todos los países miembros de la OTAN. El único punto en el orden del día era aprobar el envío de armas pesadas a Ucrania, algo que el gobierno de Zelensky lleva casi 2 meses pidiendo, pero a lo que la alianza se resiste, al menos de forma colectiva. Los países vecinos de Ucrania, como Polonia o las repúblicas bálticas o Eslovaquia, y algunos países de Europa Occidental, como el Reino Unido, ya han enviado distintos tipos de armas desde que empezó la guerra. Pero una cosa son municiones básicas o lanzagranadas, y otra bien distinta son aviones de combate y vehículos acorazados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, está de acuerdo con el envío, porque para Stoltenberg no hay diferencia entre armamento defensivo y armamento ofensivo, ya que cualquier arma puede servir para ambos fines. Los ucranianos, a fin de cuentas, se están defendiendo. Luego, todas las armas de las que dispongan, ya sean ligeras o pesadas, las emplearán para eso mismo, para defenderse. El problema es cómo oficializar primero y enviar después grandes cantidades de armamento pesado desde la OTAN, porque no basta con enviar el armamento. Hay que enviar también personal de mantenimiento, hay que enviar personal de entrenamiento, etc. En lo que se deciden, los miembros de la OTAN, de forma individual, eso sí, van entregando material bélico. El más conveniente es aquel que los ucranianos ya saben operar, es decir, el proveniente del arsenal soviético. Alemania, por ejemplo, acaba de dar luz verde al envío de 6 decenas de blindados que en el pasado empleó el ejército de la República Democrática Alemana. La República Checa, por su parte, ha enviado carros de combate T-72 de fabricación soviética, un tanque que tiene ya medio siglo a sus espaldas, desde que entró en operación a principios de la década de los 70, pero que el ejército ucraniano, por razones obvias y fáciles de explicar, conoce bien, ya que constituye hoy por hoy su carro de combate principal. Estados Unidos y otros países de Europa Occidental no pueden entregar armas del antiguo bloque del Este porque no pertenecieron a él, pero sí hacer llegar a Ucrania armas occidentales o dinero en efectivo para que las adquieran. Estados Unidos y la Unión Europea se han decantado básicamente por esta última opción. Entre ambos han destinado a Ucrania más de 2.000 millones en ayuda, 2.000 millones de dólares en ayuda militar en menos de 2 meses. Las nuevas armas requerirán formación y entrenamiento por parte de especialistas occidentales. A eso también parecen dispuestos desde la OTAN, algo a lo que eran reacios hace solo unas semanas. Temían que el conflicto escalase y empeorase, pero la brutalidad de la invasión ha superado con mucho las peores expectativas. La OTAN no debe involucrarse directamente en el conflicto, pero sí hacer todo lo que esté en su mano para ponérselo más fácil a los ucranianos. A lo largo de la última semana, Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han ido aumentando la entrega de distinto tipo de material militar, como material militar pesado, estoy hablando, como tanques o como helicópteros y otro tipo de armas pesadas a Ucrania, mientras las Fuerzas Armadas ucranianas se preparan para batallas y enfrentamientos a gran escala contra el ejército ruso en la región del Donbass, que está en el este de Ucrania. Este escenario, como casi todo en esta guerra, era inesperado hace solo 1 mes y medio, cuando se creía que el ejército ucraniano se vendría abajo rápidamente, los rusos ganarían sin problemas la guerra y la guerra pues se terminaría pronto. Pero no ha sido así, como bien sabemos, y ya podemos ir sacando conclusiones necesariamente temporales, porque es una guerra que no ha terminado, pero sí conclusiones muy concluyentes respecto a los ya casi 2 primeros meses de la guerra. Estamos a día 19 de abril y el próximo día 24 se cumplirán los 2 meses. Bien, no ha sido así, los ucranianos siguen resistiendo como auténticos jabatos y han obligado incluso al Kremlin a cambiar de estrategia, algo de nuevo imprevisto hace apenas 1 mes y medio, a principios del mes de marzo.
Las nuevas entregas de armas a Ucrania representan también un cambio de estrategia, aunque en este caso un cambio de estrategia desde el lado occidental. Es decir, está relacionado la estrategia con una estrategia que no se había trazado al principio, porque ya digo, no se esperaba hasta ya bien entrado el mes de febrero y era algo que habían advertido los servicios de inteligencia, especialmente los de Estados Unidos, que esa invasión era inevitable. Así se lo hicieron saber al mundo entero, pero no nos lo terminábamos de creer. No pensábamos que Vladimir Putin estuviera dispuesto a meterse en semejante agujero. La cuestión es que no tenían una estrategia clara a seguir, ningún país de la OTAN, ni Estados Unidos, ni ninguno de sus socios europeos, y han tenido que ir improvisando. Ahora empezaron de manera suave, centrándolo todo en sanciones económicas esencialmente, y poco a poco fueron cada vez más entregando armas. Primero en armas defensivas, chalecos antibalas, cascos, etcétera, y luego posteriormente, la verdad es que muy pronto, ya a principios de marzo, empezaron los envíos de armas ofensivas, armas ligeras en origen, que poco a poco han ido cada vez siendo lo menos. Son cada vez más pesadas, cada vez es armamento de primera fila. Bien, pues el cambio de estrategia occidental, que ha cambiado bastante, insisto, respecto a los primeros días de la guerra, se está cifrando en que se plantean ya enviar esas mismas armas que hace solo un mes o mes y medio no se habían ni siquiera planteado. En aquel momento, hace los primeros días de la guerra, la primera semana, los gobiernos de Estados Unidos y de Europa no estaban muy seguros de cuánto tiempo podría resistir Ucrania. Algunos hablaban de 3 días al principio, luego se superaron esos 3 días, hablaron de una semana, luego posteriormente de 15 días, como mucho, pero vamos, que no llegaría al solsticio de primavera la guerra en Ucrania. Esto era los planteamientos que había en aquel entonces, estoy hablando, a finales de febrero, principios de marzo. Claro, si no conseguían resistir, desconfiaban de entregarles armas pesadas, porque caerían rápido en manos de los rusos. ¿Para qué entregar armas? Sobre todo armas caras, no estamos hablando de municiones básicas, sino carros de combate, por ejemplo, o aviones de combate, si la derrota está próxima y eso caería en manos del enemigo. Las entregas también reflejan un cambio. Se han pasado de simples sistemas defensivos, como los cohetes antitanque, tipo Javelin, los Javelin, o misiles tierra-aire, como los Stinger. Estos eran los originales para frenar la primera embestida de las tropas rusas a finales de febrero, principios de marzo. Les han funcionado muy bien ambos sistemas para combatir las columnas acorazadas y los ataques con helicópteros. Bien, ahora ya se están planteando enviar cosas más serias, que son las que Ucrania necesita ahora, en este preciso instante, si pretende detener la apisonadora rusa y revertir el curso de la guerra. La República Checa abrió las compuertas a principios de este mes al enviar tanques a Ucrania. Sí, tanques completos, convirtiéndose así en el primer país miembro de la OTAN en hacerlo desde que Rusia invadió Ucrania el pasado 24 de febrero. La República Checa también envió a Ucrania vehículos de combate para la infantería y varios sistemas de artillería. Otros países de la OTAN han seguido el mismo ejemplo, el de los checos, con sus propios envíos de material militar, llamémoslo de gama alta. Todo se canaliza a través de las fronteras que la OTAN comparte con Ucrania, que son un montón de kilómetros. Eslovaquia, por ejemplo, ha enviado un sistema de defensa antiaérea muy avanzado, el S-300, que es de fabricación soviética y que por lo tanto los ucranianos saben operar sin problemas. Estas armas soviéticas tienen esa gran ventaja. Estados Unidos anunció la semana pasada que suministraría a Ucrania material adicional de todo tipo por valor de unos $800 millones. Este envío incluye, por ejemplo, es que $800 millones dan para bastante. Incluye 11 helicópteros de transporte, concretamente soviéticos, de fabricación soviética. Es un modelo de exportación que a la industria bélica soviética le ha funcionado muy bien. Este helicóptero es el Mi-17, se lo utilizan en distintas partes del mundo. Además de eso, 200 vehículos blindados de transporte personal, el M113, este es un clásico del ejército de los Estados Unidos, están fabricados allí y se han empleado en un montón de guerras, en todas las guerras en las que ha estado envuelto Estados Unidos en los últimos 60 años, desde la guerra del Vietnam a la guerra de Afganistán, pasando por la guerra del Golfo, en fin, que es uno de los de los vehículos que caracterizan de transporte de tropas, un vehículo blindado que caracterizan al ejército de Estados
Estados Unidos. También les va a enviar 100 Humvees, que son estos vehículos también de transporte, los jeeps modernos, para que todos nos entendamos. Y luego 300 minidrones de un modelo llamado Switchblade, del que se ha hablado bastante, que se lanzan con unos pequeños morteros, de pequeño tamaño, pero muy pequeño tamaño, se abren una vez están en el aire, llevan una cámara, van equipados de una cámara, son un arma realmente moderna, aunque no es tanto, se utilizaron ya en Afganistán, hará cosa de 10 años, por parte del ejército de Estados Unidos, pero sí que pertenecen, no es como los vehículos blindados de transporte personal, los M113 que os decía antes, que tienen 60 años a sus espaldas. En el caso de los Switchblade, es un armamento de última generación. Van con una cámara, se pueden teledirigir a distancia mediante control remoto y son muy, evidentemente, pues como se pueden teledirigir y se pueden dirigir al punto donde se quiere atacar, pues son muy precisos. Bien, pues les han enviado 300 minidrones de este tipo. También les han enviado, por supuesto, municiones de todo tipo, desde obuses hasta proyectiles, balas, etc. Como os decía antes, durante la primera fase de la guerra, las 2 primeras semanas, los gobiernos occidentales creían que Ucrania se rendiría, que lo haría muy rápido y que sería cuestión de días. Vamos, esto cambió cuando la ofensiva rusa en el norte de Ucrania encalló. Esto aconteció o se vio claramente, por lo menos, durante la segunda semana de marzo, gracias en cierta medida, buena medida por lo menos, porque sin eso no hubiera sido posible, a la resistencia enconada de los ucranianos, que ya para entonces habían recibido unas cuantas partidas de armas antitanque occidentales. Bien, eso por un lado. La resistencia a los ucranianos no se les puede restar ni un ápice de mérito. En aquel momento además estaban ya recibiendo apoyo occidental, que les vino muy bien, pero por el otro, desde la OTAN vieron pronto, tan pronto como la segunda semana de marzo, que la operación estaba mal diseñada y peor llevada a término. Es decir, que los generales rusos se habían equivocado, en una palabra. Y esto les animó bastante. Veían que por un lado tenían a un ejército dispuesto a combatir, al ejército ucraniano, y que por otro lado los propios rusos se estaban pegando un tiro en el pie. Luego, de una manera u otra, iban a tener que hacer un cambio estratégico fundamental. Esto lo pudieron ver los estrategas de la OTAN hace ya más de un mes. Esto les vino muy bien, evidentemente. Ucrania había conseguido, había ganado, y esta vez sí que sí, por sus méritos, aunque también por los deméritos de los propios rusos, había conseguido una prórroga. Pero en buena medida, gracias, ya digo, a la inepcia de los rusos. Por lo que parecía difícil en aquel momento que pudiesen llegar a sobrevivir un segundo asalto. Había que enviar mucho más material, sobre todo material más letal que unos simples Javelin. Vamos, que la combinación de factores de la primera quincena de marzo difícilmente se iba a volver a repetir. Una invasión sorpresa, pero que a los ucranianos no les pilló tan de sorpresa, les pilló preparados, tanto personal como anímicamente, apoyo occidental inmediato, tanto desde el punto de vista diplomático como desde el punto de vista económico y militar, y un plan de batalla fantasioso y llevado a término de una manera un tanto desastrosa. Bien, esto que sucedió, ya digo, los primeros días del mes de marzo, no tiene por qué volver a suceder en el futuro. Ya no hay factores sorpresa, los rusos son plenamente conscientes de lo que los ucranianos son capaces de hacer y hasta dónde están dispuestos a llegar, así que necesitan poner, y en eso están, mucha más carne en el asador. El problema con esto es que enviar armas pesadas no es tan fácil como parece. Nos podemos pensar, claro, en nuestra ingenuidad, que si los ucranianos necesitan una docena de tanques, pues se suben esos tanques a un tren y se envían a través de la frontera polaca, por ejemplo, hasta la ciudad de Leópolis. Tan sencillo como eso. Se les pone combustible en Leópolis y venga,
al campo de batalla. No es tan sencillo. Además del envío de armas propiamente dichas, en este caso pues los tanques, hay que enviar unas cuantas cosas más. Hay que enviar repuestos, porque los tanques se averían en tiempos de paz, pues imaginemos en mitad de una guerra. Hay que formar al personal de mantenimiento, si es que no lo tienen, para que los vehículos pesados funcionen un día tras otro, y más, ya digo, en un ambiente tan hostil para cualquier cosa, también para las máquinas, como es una guerra. Un tanque no es un coche de alquiler, por resumirlo mucho. Cuando se envía cualquier tipo de vehículo mecanizado o blindado a otro país, he puesto el caso de un tanque, pero me valdría cualquier otro, hay que pensar, ya digo, en enviarles todos los repuestos que va a necesitar ese vehículo. Paquetes de mantenimiento, hay que capacitar al personal, hay que enviarles seguramente también combustible que no van a poder procurárselo tan fácilmente. Hay que municionar esa propia arma, ¿no? Ese propio tanque. De lo contrario, su tiempo de operación sería muy breve. No serviría de mucho. No vas a tener un tanque para luego emplearlo 2 mañanas. Lo querrás emplear y si deja de estar operativo es porque el enemigo te lo ha destruido. No porque le falta combustible, no porque le falta munición. En una palabra, no porque le falta todo lo que le faltaba a muchos tanques rusos durante las primeras 2 semanas de guerra. Luego hay otro problema, y es que no cualquiera puede manejar esto. No es un coche de alquiler. Gestionar este tipo de vehículos entraña cierta dificultad, y tampoco es demasiado el personal que puede hacer frente a esto con garantías. Y más, insisto, en una situación tan extrema como es una guerra en curso. La parte del entrenamiento del personal se puede solventar, al menos en parte, enviándoles material que ya saben utilizar bien y que saben mantener, como los tanques o los sistemas de defensa antiaérea de fabricación soviética. La Ucrania no es que conozca la URSS, es que fue una parte importante de la URSS durante toda su historia, hasta 1991. Algunas de las armas más imponentes de la propia URSS se fabricaban en Ucrania, de hecho. Con esos equipos, los militares ucranianos ya están perfectamente familiarizados, porque su ejército, al menos desde el punto de vista del material, sigue siendo en buena medida un ejército soviético. En los últimos 30 años, los años de independencia, de vida independiente de Ucrania como Estado-nación, no han sido, desde el punto de vista económico, muy prósperos, así que no han podido hacer grandes inversiones en renovar el material del ejército, como se ha podido hacer, por ejemplo, Polonia, o la República Checa, o Eslovaquia, o Hungría, o incluso Rumanía. Podido a lo largo de estos últimos 30 años ir renovando ese material. No es el caso de Ucrania, de ahí que si miramos las capacidades que tiene Ucrania ahora mismo y los aparatos que tiene, tanto en el mar como en tierra como en el aire, lo que nos encontramos es que buena parte de todo su arsenal es de origen soviético. Si se les entregan armas como las que ya conocen, pues las pueden poner a funcionar, las pueden reparar, etcétera, con una rapidez pasmosas. Y esto, insisto, sería y es de hecho lo ideal, y todos lo están recordando, y no es casualidad, vamos, que si se tienen tanques T-72, por ejemplo, pues lo suyo es enviárselos porque lo saben operar bien y porque los pueden poner a funcionar pues mañana mismo. Si les llega la tarde anterior, a la mañana siguiente ya pueden estar o casi en el campo de batalla. En el este de Europa hay varios países que aún operan material soviético en sus ejércitos. En ocasiones no lo utilizan ya mucho, directamente no lo utilizan, lo tienen de reserva o lo estaban ya retirando. En el caso de Alemania, por ejemplo, que sí renovó por completo todo el material militar que tenía el antiguo ejército de la República Democrática Alemana, han enviado vehículos blindados, pero los han enviado no ellos, sino los checos. Eran de origen alemán, pero al prescindir durante los años 90 los alemanes de esos blindados se enviaron a Suecia. Allí fueron puestos al día por una empresa de la República Checa, pero no se podían exportar sin autorización del dueño original, en este caso de la República Federal de Alemania. Bien, eso ya lo han resuelto y Alemania ha dado su visto bueno para que esos vehículos que hace
30 y tantos años formaban parte del ejército de la RDA, puedan pasar, a través de esta empresa checa, puedan pasar al ejército ucraniano. Esto, como veis, hasta tiene este tipo de recorridos extraños que uno se encuentra a poco que se ponga a bucear en ellos. Aparte de Alemania hay otros, pues casi todos los de los antiguos miembros del Pacto de Varsovia. Ese material que tienen puede ser muy útil ahora en Ucrania, más aún cuando sus propietarios lo tienen ya sobradamente amortizado y en algunos casos pues hasta pensaban en achatarrarlo en un futuro cercano. Cosa distinta es enviarles material pesado de origen occidental, es decir, armas hechas en Occidente con tecnología occidental. Y el problema no es solo de capacitación de las tropas, de tenerlas debidamente formadas en ello. Esto tiene una derivada política importante. En Europa Occidental, algunos países, como Alemania, temen que enviar tanques a Ucrania, te digo, una cosa es enviar unos lanzagranadas y otra cosa distinta es enviar un tanque completo. La capacidad de destruir que tiene un tanque pues es mucho mayor que la de un arma de asalto o un lanzagranadas. Esto podría convertir a Occidente y a la propia Alemania en un objetivo prioritario para Rusia. Esto está ocasionando en estos momentos un debate bastante agrio, por cierto, dentro de Alemania. Está ocasionando problemas incluso dentro de la coalición gobernante, la de los verdes y los socialdemócratas. Hay un fabricante de armas alemán muy importante que se llama Rheinmetall, que aseguraba hace unos días que estaba listo para suministrar hasta 50 tanques Leopard 1 usados, por supuesto, a Ucrania, para despacharlos, pero ya mismo, mañana. Pero el gobierno alemán tiene que dar luz verde a esa transferencia, cosa que no ha hecho. Algunos políticos alemanes se niegan porque creen, y están convencidos, de hecho, que llevaría demasiado tiempo entrenar a los ucranianos, que conocen bien los acorazados soviéticos, muy comunes en la Europa del Este, pero no los acorazados occidentales. Bueno, el director general de Rheinmetall vino a decir que eso no era cierto, que, lo cuestionó abiertamente. Llegó a decir que no son tan distintos los tanques soviéticos de los occidentales y que podrían entrenarse a los soldados en cuestión de días. Más todavía si tenemos en cuenta que están defendiendo su país y por lo tanto están, especialmente motivados para aprender algo a mucha velocidad. Yo la verdad es que aquí ni entro ni salgo porque no sé hasta qué punto un Leopard alemán tiene parecidos y diferencias a efectos técnicos y operativos con un T-72 o un T-80 ruso. El hecho es que Ucrania necesita más armas si quiere detener al ejército ruso, detenerlo de forma efectiva. Las cuentas de Twitter del gobierno y de Ucrania y de los propios políticos ucranianos han comenzado a usar un hashtag, los que tengáis Twitter lo habréis visto, que es cuadradillo Arm Ukraine Now, es decir, armemos a Ucrania ahora. Esto aparece en todas las redes sociales para pedir más entregas de armamento pesado. La guerra se ha desplazado al este del país, al Donbass, que es una zona llana y sin apenas arbolado, en la que los tanques son especialmente efectivos, mucho más que en otras zonas del país. Es de hecho el Donbass algo así como el escenario ideal para la guerra mecanizada. Es por eso mismo que Ucrania necesita, y lo necesita con urgencia, tanques de batalla, vehículos de combate, infantería, sistemas de defensa aérea de rango medio para parar el golpe que se le viene encima y contraatacar, y esto es importante cuando llegue el momento. En Estados Unidos lo han entendido a la perfección. Ya hay planes en marcha, para que pequeños contingentes de ucranianos que luego entrenarán a sus tropas se desplacen a los países de la OTAN, de Europa Oriental, por supuesto, y reciban allí formación sobre cómo usar los nuevos sistemas antiaéreos. Aparte de eso, han pedido a sus aliados de Europa del Este que entreguen material a Ucrania y que ellos se lo repondrán. Eslovaquia, por ejemplo, ha enviado sistemas de defensa aérea, los S-300 Favorit, que os comentaba antes, que ya digo, son de fabricación soviética, a cambio de que Estados Unidos le provea de sistemas Patriot, que es un sistema similar, no exactamente igual, pero de fabricación estadounidense. Quizá Estados Unidos debería ir más allá y apoyar aliados de la OTAN como Polonia, que tienen en su arsenal mucho más material soviético. Si les ofrecen, por ejemplo, cambiarles los tanques rusos por tanques Abrams o
o sus cazas MiG, que se los entregue a Ucrania y a cambio pues les dan los estadounidenses F-16. No sé, quizá, si se lo dicen así claramente, quizá los polacos se lo piensan dos veces. Renovarían material a un coste francamente bajo. Lo mismo aplica a Eslovaquia o a Rumanía, que conservan mucho material de la época del Pacto de Varsovia en sus arsenales. Parece en principio una buena idea. Gana el que regalan, en este caso sería Polonia, que se deshace unos cazas MiG, que no sabe ya muy bien qué hacer con ellos, y gana el que recibe, naturalmente. Bueno, en este caso se deshace de los cazas MiG y recibe unos F-16, y gana el que recibe, que en este caso sería Ucrania, que le vendrían muy bien. El problema aquí sería que ese apoyo podría escalar el conflicto y meter de lleno a la OTAN en la guerra. El riesgo obviamente existe, no vamos a negarlos, y porque es obvio, está ahí. Claro, y Rusia juega con eso. Amenaza con atacar Europa Oriental si prosigue la entrega de armas y material defensivo. Pero, a ver, seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Cómo va a atacar Rusia a Polonia, a Rumanía, a Eslovaquia y a las repúblicas bálticas a un tiempo si es incapaz de tomar la ciudad de Kiev, que la tiene pegada a su frontera? Bueno, la de Kiev, que es incapaz de tomar la ciudad de Mykolaiv, que es mucho más pequeña. Es incapaz, hasta la fecha ha sido incapaz de tomar completamente la ciudad de Mariupol, que la tiene rodeada desde hace más de un mes. No sé, quizás está exagerando el riesgo y los rusos lo saben. Por eso amenazan sin parar, mentando incluso a una hipotética guerra atómica. El arma atómica, como he dicho aquí en varias ocasiones, es un arma más psicológica que bélica. Se tiene para no usarse. Pero si Putin decidiese valerse de ella, sería su final y el de la propia Rusia. Occidente quedaría dañado, eso es indiscutible, pero es que Rusia desaparecería del mapa en el caso de una guerra nuclear. Putin puede pensar que le da igual que Rusia desaparezca si él no se sale con la suya, pero lanzar la bomba no depende solo de él. Si diese la orden seguramente no le obedecerían, porque recordémoslo, Rusia no ha sido atacada. Los ucranianos no han atacado a Rusia. Se defienden de un ataque ruso que es algo bien distinto. El debate sobre el envío de armas pesadas a Ucrania llega en un momento, además, especialmente crítico de la guerra. Rusia se está reagrupando después de retirarse del norte de Kiev y las fuerzas ucranianas reúnen toda la potencia de fuego de la que disponen para enfrentar nuevos desafíos en el este. Básicamente una gran batalla por el control del Donbass. Las armas occidentales podrían ponérselo difícil a los rusos en el este de Ucrania. El Kremlin está ansioso, la necesita además, necesita apuntarse una victoria significativa en el campo de batalla antes del 9 de mayo, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Este es un día importante porque conmemoran la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre la Alemania nazi. Por ahora todo lo que tienen son malas noticias. No solo se han tenido que retirar de partes de Ucrania, sino que es que el jueves pasado 2 misiles antibuque ucranianos hundieron el crucero Moskva, que es el buque insignia, o era, mejor dicho, el buque insignia de la flota del Mar Negro. Estaba a unos 100 kilómetros mar adentro de la costa ucraniana. La ubicación exacta del barco seguramente se la facilitó la inteligencia estadounidense. Bien, pues esto viene a demostrarnos que con buenas armas y buena información, Ucrania puede repeler con éxito la invasión y poner a Putin al pie de los caballos. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Raúl, que pregunta por la política COVID-0 en países como Corea del Sur. Hola Fernando, en primer lugar, antes que nada me gustaría felicitarte de verdad por tu trabajo que haces, por ese gran trabajo que haces en defensa de la verdad y de la libertad, Enhorabuena. Y entrando rápidamente y sin rodeos en materia, el otro día hiciste un vídeo sobre el confinamiento que están sufriendo los ciudadanos de Shanghái y sobre lo desacertadas que son las políticas de cero COVID que están llevando a cabo en China. Sin quitarte ni un ápice de razón con lo que están realizando los chinos y la barbaridad que es tanto que se encerrara a la gente en España de forma ilegal al principio de la pandemia como que se recluya a las personas 2 años después en China, ¿no crees que sí ha existido una política de cero COVID en países como Corea del Sur, Nueva Zelanda o Australia, por ejemplo, que sin ser perfectas estas políticas han tenido mucho mejor resultado que las políticas de convivencia con el COVID? Se han dado en democracias plenas y han salvado entre 150.000 y 200.000 vidas si lo comparamos con la gestión que se ha llevado a cabo en España durante los primeros años de la pandemia.
A Corea del Sur le está golpeando muy seriamente la variante Omicron, ¿eh, Raúl? A lo largo del último mes echa un vistazo a la curva, a la famosa curva, les ha crecido muchísimo. Han ido a ritmos de 500.000 de contagios positivos diarios, vamos. El país es uno de los, a lo largo de toda la pandemia, de los que más contagios ha tenido de todo el mundo, ¿eh? 16 millones, más que Italia, que ha informado de 15 millones desde que empezó la pandemia. En España son unos 11 millones y medio. Lo que sí ha sido la COVID en Corea del Sur es poco mortífera en comparación con otros países. Creo que tienen poco más de 20.000 muertos, lo que les deja una tasa de muertos por millón de habitantes muy baja, de 413 muertos por millón de habitantes frente a los 2.200 de España o los 3.000 de Estados Unidos. Bien, aunque Corea del Sur me refiero, no del norte, nunca adoptó formalmente una política de cero COVID estricta y nunca impuso confinamientos nacionales, Corea del Sur siempre hizo un seguimiento y un rastreo exhaustivo continuamente, seguido por supuesto todo ese rastreo. Recordad, hice un programa hace un par de años, en abril de 2020, precisamente mediante el sistema de testado intensivo que tenía en Corea del Sur. Bien, eso tenía una contrapartida, que eran cuarentenas bastante duras. Bien, esto fueron abandonándolo conforme los coreanos se iban vacunando a lo largo del año pasado. Porque la Omicron, aunque les ha pegado tan fuerte como en China, y ojo, y como en Europa en diciembre del año pasado, está siendo mucho menos mortífera que en Hong Kong, por ejemplo, donde tenemos datos mucho más fiables. El 87% de los surcoreanos está vacunado y el 63% de los coreanos ha recibido 3 dosis de la vacuna. Es decir, no tenían la seroprevalencia de Occidente, pero sí estaban mucho más protegidos por las vacunas que los chinos, por ejemplo. Además, se han estado vacunando con vacunas occidentales. Es más, cuando se les presentó la Omicron, en lugar de endurecer las restricciones, esto te estoy hablando del mes pasado, ve a buscarlo en las noticias, lo que hicieron fue, en lugar de endurecer estas restricciones, como han hecho en China, lo que hicieron fue aflojarlas, con intención de favorecer hasta cierta medida el contagio y ya con la población ya ampliamente vacunada alcanzar esa seroprevalencia tan alta que tenemos en Europa cuanto antes. Bien, seguimos con Amílcar, que pregunta por la globalización y su crisis. Te sigo con la contrahistoria y con algunas contracrónicas. Esto es más para la contracrónica. Hoy te escuchaba con respecto cuando hablabas de la globalización. La globalización, el libre comercio, todo. Yo estuve en Irlanda hace poco, vi lo que es este país con sus jubilaciones privadas, con su sistema de salud privado. La verdad que está muy bien económicamente. Me sorprendí en muchos aspectos. El punto es los límites y quién pone esos límites, porque hoy hablar de globalización es hablar también de energía. Y me acuerdo hace unos meses que estuve en Ibiza y había unas cerezas o no sé, unas frutas que venían de Argentina y que salían, no te miento, 15 euros, pero no me acuerdo si era algo exótico, ¿no? Que salía fortunas y que seguramente alguien que era, te diría, no millonario, pero con mucho dinero compraba esas frutas, que era algo exorbitante. El punto es, para que esa fruta llegue a ese lugar del mundo, es energía, es gasto de energía. Y hay que pensar en un mundo futuro en donde se cuide la energía, en donde la obsolescencia programada deje de existir en la industria, donde un alimento que tenga que cruzar el planeta y que tenga un costo altísimo, y no sé si es necesario realmente, como en los supermercados de Estados Unidos, que tenés 30 tipos de albahacas de todas partes del mundo. La verdad que yo no le encuentro mucho sentido. El sentido sería que en los lugares se plante albahaca y haya albahaca en cada lugar, y el biorregionalismo, que me parece que eso es lo que se viene. Más allá del neoliberalismo, hay muchas cosas que están buenas con validar, y esto no es una sola receta. Hay que poner en juego, porque esta guerra de Ucrania a mí me hizo replantearme cosas. Vivo en una isla, por ejemplo, que depende totalmente del continente, que acá los alimentos llegan desde el continente, la energía desde las plantas desalinizadoras hasta... O sea, si acá no se siembra y llega a haber una crisis energética o lo que fuera, y
no sé, quedaríamos aislados y nos comeríamos unos a otros en algunos meses. Creo que esto de las economías regionales también es un punto importante. No sé, yo me estoy cuestionando un montón de cosas. Me encanta cuestionarme las cosas y replanteármelas. No me quedo con recetas fijas, creo que el planeta nos da señales. Y bueno, muchas gracias por tu programa. Un abrazo. Esto que nos cuentas sobre las cerezas argentinas en Ibiza no es nuevo, Amílcar. Los antiguos romanos traían casi todo el aceite que consumían desde Hispania y casi todo el trigo desde el delta del Nilo. Ambos estaban en aquella época a muchas semanas de navegación de Italia. Bueno, las mismas que tarda hoy un barco en viajar de China a Europa, por ejemplo. El mundo romano estaba globalizado en la medida de sus posibilidades tecnológicas. Lo mismo puede decirse de cualquier época. A ver, a los seres humanos nos gusta intercambiar lo que tenemos por lo que deseamos. El comercio consiste en eso mismo. No veo yo la necesidad de restringir ese intercambio a un área muy pequeña. Esto que nos comentas del biorregionalismo, pues mira, naufraga tan pronto como descubres que hay muchas zonas del planeta en las que no se puede producir suficiente comida para alimentarse. Así que lo que hacen es que se especializan en un producto, en un servicio concreto, y con ello pues obtienen la comida que necesitan. Sin ir más lejos, la ciudad en la que estoy, la ciudad de Madrid, si tuviese que alimentarse con lo que produce la comunidad del mismo nombre, pues creo que moriríamos todos de hambre a la velocidad del rayo. El comercio da mucha información sobre lo que se debe producir y dónde debe hacerse. No existe cosa más tonta, por ejemplo, que plantar tomates en Finlandia o criar renos en Sicilia. Tampoco tendría mucho sentido explotar el turismo de sol y playa en las costas de Siberia, porque nadie iría allí. Las regiones, al igual que los individuos, se especializan en lo que mejor saben hacer y lo ponen en el mercado. A eso un economista del siglo XIX llamado David Ricardo lo denominó ventaja comparativa. El biorregionalismo del que hablas impide que nos aprovechemos de la ventaja comparativa, por lo que en conjunto seríamos más pobres. Más pobres en tanto que podríamos acceder a una cantidad significativamente menor de bienes y de servicios. Bien, vamos ahora con Fernando, que al hilo de lo que comentaba el otro día sobre la Semana Santa en Madrid, nos comenta que no es del todo así. Hola Fernando, ¿qué tal? Una puntualización para ti y para los contraescuchas que les pueda interesar. Te acabo de decir que en Madrid la Semana Santa pasa sin pena ni gloria. Y cierto es que en Madrid muchas cosas del centro pasan desapercibidas en una ciudad tan grande y que la mayoría de los madrileños aprovechamos estas fechas para irnos por ahí. Pero me ha extrañado oírtelo teniendo en cuenta que tú vives por el centro. Y es que Madrid, sin ser ni muchísimo menos ni Sevilla ni Zamora, tiene mucha Semana Santa y mucha procesión con cada vez más afluencia. Las tallas no serán tan antiguas como en otros sitios, se perdió mucho en la Guerra Civil, ni tampoco la mayoría de los pasos o procesiones llevan haciéndose tantísimos años, pero tengo que decir que el despliegue no tiene nada que envidiar a muchas otras procesiones de otras localidades y la visión es, si cabe, aún más particular, porque ver a un Cristo de la Borriquita cruzando Callao y pasando entre la FNAC y el Corte Inglés, o ayer mismo a la Hermandad de los Gitanos cruzando Sol, es una visión que te recomiendo si no te has cruzado con ella, lo cual me extrañaría, y que recomiendo a todos los contraescuchas. De hecho, aunque seguramente llegue ya tarde o probablemente, no sé, lo mismo no te pillo ni por Madrid, te emplazo a que vayas este mismo Jueves Santo, si no el año que viene, a la Colegiata San Isidro, que todos los años a las 8 sale el Gran Poder y la Esperanza Macarena, y aparte estos pasos suelen llevar, aparte de todo el despliegue, orquestas numerosísimas. Y si no, el Viernes Santo, pues el Jesús de Medinaceli, que esa talla sí que tiene bastante más enjundia y relación con el pueblo de Madrid. Pues nada, solo eso, que tengas muy buena Semana Santa. Pues mira, Fernando, en Madrid creo que hay 12 cofradías de Semana Santa. La mayor parte de ellas son minúsculas y desconocidas. En Sevilla hay 71 cofradías de Semana Santa, en Málaga hay 42. De hecho, solo se conoce de manera más o menos general el Cristo de Medinaceli y el de los Alabarderos. Ambas salen en Viernes Santo.
La de los alabarderos es muy vistosa porque sacan la imagen de un Cristo muy sencillo de la Puerta del Príncipe, el Palacio Real. La que nos comentas de la Macarena y del gran poder de las madrileñas o las sevillanas salen en Jueves Santo y son de chiste. Son una copia en miniatura de las sevillanas. De hecho, la cofradía la fundaron en los años 40 unos inmigrantes de Sevilla, en Madrid. La de los gitanos es mucho más reciente, es de los años 90, y la fundaron unos rocieros, según tengo entendido. Y ojo, que estas son conocidas solo para los madrileños. Los de fuera no conocen ni una sola imagen de la Semana Santa madrileña. ¿Por qué? Pues porque simplemente no hay tradición. No digo yo que en el pasado no la hubiese, aunque lo dudo, ojo, ¿eh? Mira, las cofradías de Semana Santa están formadas por cofrades que suelen ser hijos, nietos y bisnietos de otros cofrades. En Madrid hay pocos madrileños de 3 generaciones. Yo soy uno de ellos. No digamos ya de 4 o 5, también soy uno de ellos. A ver, luego Madrid, para más Inri, es una ciudad de descreídos. Y siempre lo fue. Aquí hace 100 años se quemaban las iglesias con una alegría digna de verse. Bueno, mi propia familia no es creyente desde hace ya 2 generaciones. Y a mi caray no me bautizaron en los años 70. O sea, como madrileños de varias generaciones hay pocos, somos muy pocos. Y casi todo el mundo es de fuera, o hijo de alguien de fuera, o nieto de alguien de fuera. Los que son cofrades suelen serlo de cofradías de otras partes de España. Yo recuerdo en el instituto que tenía 2 compañeros nacidos en Madrid, pero de padres de fuera. Eran cofrades, y bien que nos lo recordaban, de 2 cofradías. Uno era de una cofradía de Valladolid y el otro creo que de Jaén. Llegaba la Semana Santa y se entusiasmaban con la procesión del pueblo de sus padres. Las procesiones de Madrid, eso sí, lo que tienen es cada vez más gente mirando. Pero no por nada, sino porque cada vez hay más turistas en la ciudad. Cuando yo era niño había poco turismo extranjero en Madrid, poco alrededor del Museo del Prado y poquito más. Hoy la ciudad está llena todo el año, recibe millones de turistas. Esto era una cosa impensable hace 30 o 40 años. Y bueno, pues vienen aquí, que la ciudad tiene mucho ambiente y es muy paseable y muy divertida. Y ya que están, pues se quedan mirando el Cristo de Medinaceli y le hacen unas fotos con el móvil. No es por fe, ni por tradición, ni nada de eso. Para un sueco, para un escocés, ver al Cristo de Medinaceli o al de los alabarderos, pues ya es más que suficiente. Pero vamos, tradición local, muy poca, te lo puedo asegurar. Llega el miércoles santo y de aquí se va todo el mundo. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla de por qué solo Occidente condena a Rusia. Si no eres occidental, sabes que Rusia no te está invadiendo. No sientes que Rusia esté violentando a tus vecinos y no tienes que justificarte por promesas de ayuda que ahora medio incumples y truecas por sanciones y condenas. Por otra parte, la capacidad de persuasión occidental es limitada, ya que clama ante el monstruo, pero no le declara la guerra porque o no hay motivo real o no hay valor. Occidente se ve a sí mismo como el bueno, pero desde fuera quizá solo se vea como el hipócrita, con currículum de hipócrita, haciendo una vez más el hipócrita. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 19 de abril, regreso de Semana Santa, regreso definitivo, además, ya, porque ayer hubo algunas comunidades que todavía era festivo, hoy ya no es festivo en ninguna parte de España, así que los que se reincorporen hoy al trabajo, les acompaño en el sentimiento, porque es que yo he estado un par de días en Málaga. También tenéis, por cierto, unos vídeos, un par de ellos, que subí ayer. Muy bien, queridos, pues con esto me despido de vosotros, hasta mañana.